Bien, pues vamos hoy a entrar directamente a nuestro tema de Apocalipsis 21, parte 4. Tremenda la imagen, ¿no? El lago de fuego. Adelante, Oscar. Tom, vamos a leer. Apocalipsis 21, del 7 al 8. ¿Sí puedes? Sí. Perfecto, adelante. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, con esa voz se oye tremendo. Me preparé con esta voz para sí, para este estudio. Sí, no está impresionante. No, se parece de ultratumba, está perfecta la voz. Me recordó a Jonás cuando llegó a predicar a Nínive y lo vieron todo quemado. Dijeron, sí te creemos todo. Ok. Si te das cuenta, aquí menciona una lista a Dios y termina con un último adjetivo: todos los mentirosos. Y aquí ya, si te había saltado alguna de los anteriores elementos, aquí caes porque caes. Aquí todos caemos, todos los mentirosos. Tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, vamos a estudiar este pasaje el día de hoy, un pasaje tremendo. Dice que el vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero habrá también otra herencia. Aquí habla de dos herencias. La herencia de aquellos que creyeron en él y aquellos que no quisieron creer en él. Oscar. Bien, después de dar referencias sobre la herencia de gozo, plenitud y bendición eterna para quienes han entregado sus vidas a aquel que la entregó por ellos, Dios describe ahora la herencia de quienes decidieron conservar sus vidas dentro de su propia corrupción. Esta será la herencia de ellos, el lago de fuego. Para obtener esta herencia no es necesario hacer nada. Muchos creen que los más perversos son los que van a ir al infierno, los que uno considera más perversos, porque cuando uno juzga, él siempre está limpiecito. No, si los malos, esos perversos, pero yo no, ¿no? ¿Y qué crees? ¿Qué te digo? Fíjate que fulano, y fíjate que te empiezas a matar a la gente en tu corazón, ¿no? Así es que dice, para obtener esta herencia no tienes que hacer nada. Pues la decisión por el pecado tiene la cláusula implícita de una deuda con la justicia divina. Así es. Antes de hablar mal de alguien, de mentir a otro, de encaminarnos a otros dioses movidos por la codicia, como el dios del dinero, ¿no? Como el dios de una mejor posición, aquello en donde pones tu verdadera confianza. Ese es otro dios. Antes de encaminarnos a otros dioses, movidos por la codicia, la envidia o el temor, la conciencia nos alerta de esta cláusula. Y todos la hemos aceptado. Todos hemos pecado. Todos aceptamos esta cláusula. Tendrás que pagar eso que vas a hacer. No se va a quedar impune. Tendrás que pagar. Oscar. En este profundo y tremendo tema, estudiaremos 4 aspectos descritos en la palabra de Dios. El primero es la razón del lago de fuego. ¿Por qué existe un lago de fuego? O sea, ¿que Dios nos creó para consumirnos? ¿Dios nos creó porque nos quería ver arder en el infierno? Número 2, la herencia de la incredulidad.
En realidad el infierno es la herencia de la incredulidad. Oscar, el infierno y el lago de fuego no es lo mismo. Lo vamos a ver. Oscar, y la gran comisión para finalizar. Así es que tenemos 4 aspectos que vamos a estudiar. Oscar. Bien, como hemos visto en nuestro mapa de la resurrección, ya pasó la tribulación, ya pasó el milenio, y ahora ya estamos en los cielos nuevos y la tierra nueva ya. Y justo ahí, Oscar, dale un clic, estamos ya al final del final, estamos ya literalmente en la última parte en donde vemos el lago de fuego que arde eternamente. Oscar. Vamos a ver la razón del lago de fuego. ¿Por qué existe un lago de fuego, Oscar? Tom. Mateo 25, 41. Está impresionante. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, aquí Dios nos revela que el fuego eterno fue preparado para el diablo y sus ángeles. Así es, no fue preparado para los hombres, ni para las almas de los hombres. No, Oscar. Tanto el infierno como el lago de fuego fueron concebidos para castigar el pecado del diablo y de sus ángeles, no para el castigo de las almas de los humanos. Pero cada humano, cada uno de nosotros decidió pecar voluntariamente y conscientemente, haciéndonos partícipes de la herencia de condenación de los demonios al decidir por el pecado. Esta mala y terrible decisión ha sido tomada por cada hombre que ha nacido en la tierra, excepto uno, Jesucristo. Claro que Jesucristo era hijo de Dios, pero de todas formas, Él no tomó esta decisión. Él tomó la decisión de amar a Dios entre todo este mundo completamente de cabeza. Por eso Él pudo interceder por nosotros, entregando su vida para abrirnos un camino de salvación a través de su muerte y de su resurrección. Oscar. Así es, Tom. Primera de Corintios 10, 20 y 21. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto significa que al pecar te hiciste partícipe de la herencia del pecado de Satanás. Todos los humanos que hemos pecado, hemos tomado nuestra parte con los demonios al haber hecho lo que no le agrada a Dios, al haber tomado el camino equivocado. Oscar. Así es, mira qué bonito, ¿no? Es un tapismo muy bonito para la recámara del bebé, ¿no? Este es una representación de Lucero, no Lucerito la que canta, Lucero, el ángel Lucero, el querubín protector. Y esos son todos los ángeles bonitos en el cielo. Pero un día el querubín protector agarró una papa caliente llamada pecado, codició el trono de Dios y convenció a una parte de los ángeles del cielo a irse con él en este nuevo proyecto llamado rebelión, llamado pecado. Entonces, todo cambió. Estos angelitos se convirtieron en demonitos o ángeles caídos. Y entonces estos ya no tenían parte con los otros. Y en lugar de ello, Dios tuvo que poner un lugar de castigo para estos rebeldes, porque ellos habían sido concebidos
en una, digamos, en una condición de divinidad perfecta. El hecho de haberse revelado ya los condenaba. Ya aquí ya no hay una situación en la que haya alguno que se pueda salvar. Ellos ya se condenaron, todos están condenados al infierno. Entonces Dios hizo un lugar de castigo para el pecado. El problema es la papa caliente. Este es un factor muy importante porque muchas personas creen que Dios tiene algo contra la gente. Dios nunca ha tenido nada contra la gente. Lo que tiene Dios con la gente es amor. Amor para que se salve. Pero el problema es que la gente, Oscar, desde el inicio, desde la primera tierra, vamos a pagarle a David, ¿dónde está Dave? Ahí está, Nico, perfecto. Desde que Dios creó la tierra con una geografía distinta, antes de que se movieran las capas tectónicas y se hicieran los continentes que conocemos hoy y la geografía que conocemos hoy, en esos orígenes, esto no vayas a pensar que esta es una foto fidedigna, esta es la interpretación de un artista que más o menos con algunos datos científicos hizo algo que él se imaginó. Entonces, no vayan a decir, Rodrigo tiene la foto antes de que se movieran los... No. Entonces, ¿qué sucedió? Que en este lugar Dios creó las condiciones idóneas para la vida del hombre. Primero creó, en el libro de Génesis, tú tienes ahí cómo Dios creó todas las condiciones para que el hombre pudiera vivir. El libro de Génesis es impresionante, porque tú ves cualquier planeta y todos los planetas están desolados, no hay vida. No hay ninguna condición para que haya vida. Sin embargo, tú comienzas a leer cómo estaba la Tierra y la Tierra estaba como cualquier otro planeta. Así es como la Biblia comienza con el Génesis. Te habla de la Tierra desolada y vacía, o sea, igual que otro planeta. Entonces Dios en este planeta comienza a generar las condiciones para crear una atmósfera, todo un escenario ideal para el ser humano. Los frutos son de nuestro tamaño, de nuestra mano, los podemos comer, todo es para nosotros. O sea, no tenemos una naturaleza en donde de pronto vuelen unos dinosaurios, ¿no? Y de pronto uno se muera en el aire y nos caiga encima. No tenemos árboles desproporcionados, todo es en proporción al hombre. Yo he dado clase de dibujo durante años, quienes han tomado clase conmigo lo saben, algunos hay aquí que desde niños tomaron clase conmigo, y quiero decirte que siempre les enseño que todo el dibujo tiene que basarse en la figura humana, porque es la proporción exacta de toda la creación alrededor, o sea, en la tierra, alrededor del ser humano. La figura humana es el aspecto fundamental, si no, no te explicas todo lo demás. Por lo tanto, todas las condiciones estaban dadas, todas, para que ellos fueran inmensamente felices y tuvieran vida eterna, porque había una relación inagotable con Dios. Pero un día, ellos agarraron la papa caliente. La misma papa caliente que Satanás les vendió, la que había agarrado él, llamada pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que finalmente ellos se hicieron merecedores al mismo castigo que Satanás. Pero Dios no creó el infierno para el ser humano, o para las almas, para castigar las almas del ser humano, no. Dios creó el infierno para castigar el pecado, concretamente, el pecado del diablo y sus ángeles. El hombre se hizo parte de ese pecado y entonces como tal, como consecuencia, tiene parte de la misma herencia por tener la misma papa caliente. Pero Dios se hizo hombre, envió a su Hijo Jesucristo y a través de la influencia de la conversión y el arrepentimiento, la papa caliente cae y eres liberado. Por eso es que somos limpios, porque Dios nunca tuvo nada contra nosotros. Si Él tuviera algo contra ti, nada te podría salvar, porque es algo contra ti. Dios tiene todo contra tu pecado. Tienes que dejar el pecado.
Una vez dejado el pecado, entonces ya el hombre va a entrar en una dimensión distinta con Dios, en una relación eterna. Se supone que el creyente vive así, nada más que Oscar dale un clic, ya no de cabeza, ¿no? Ya vive así, delante de Dios, en un remanso de paz. Solamente a veces nuestra naturaleza nubla este proyecto de paz, pero cuando nosotros permitimos que Dios nulifique nuestra naturaleza, otra vez tenemos este remanso. Se trata de una lucha con todo contra nuestra naturaleza. Yo te quiero decir que todos los días yo tengo una batalla espantosa contra el demonio, no un demonio, más bien contra el dragón que tengo dentro. Yo tengo un dragón adentro, se llama Rodrigo. Tú me ves aquí predicando, has de pensar que en mi casa yo vivo flotando en incienso, ¿no? Se llama Rodrigo hace, antes de Cristo, exactamente. Así es que lo que quiero decirte con esto es, yo batallo todos los días con mi naturaleza. Mi naturaleza es terrible. Pero Dios se encarga de nulificarla para generar un clima idóneo y propicio de paz profunda que depende mucho de mi entrega hacia Él. Ah, sí, definitivamente. Siempre va en relación de mi entrega hacia Él. ¿Cómo empiezo mi día? Empiezo orando, diciéndole: Dios, te entrego a este dragón y lo pongo allí en el altar. Porque el dragón es insaciable. El dragón es cruel. El dragón es mentiroso. El dragón es rencoroso. El dragón es soberbio. El dragón es egoísta. El dragón es terrible. Eso soy yo. Pero yo me ofrezco, siempre ofrezco en el altar de Dios mi existencia. Le digo: Señor, me estoy entregando con todo aquí. Quiero que tú te encargues de mi vida hoy. Y lo tengo que hacer todos los días. Cuando tú comienzas a orar con esta necesidad, tu oración se transforma y se convierte en una oración de poder, porque tú le estás permitiendo a Dios el control total de tu existencia. Pero cuando tú retienes cosas, no le dejas a Dios trabajar. Cuando hay cosas que tú crees que puedes manejar y prefieres no entregárselas, entonces se complica el panorama y se ensombrece, se vuelve gris. Por eso es necesario que tú descanses en que Él va a hacer todo y le entregues todo. No tengas miedo de entregárselo. Oscar. Así es. Así es que aquí tenemos a dos paperos, ¿no? Que están disfrutando la vida con sus papas calientes en el mundo. Aquí, ¿cómo estás? Bien, bien cool. ¿Tú? ¿También? Todo bien, todo perfecto. Aquí el punto es que cuando ellos partan a la eternidad, Oscar, la papa caliente tiene que ir al infierno porque está hecha para castigar el pecado. Pero como ellos no se convirtieron, la papa caliente se los lleva, Oscar. ¿Ya viste? Ese es el efecto. Dios no tiene nada contra el hombre. Tiene todo contra tu papa caliente o contra la papa caliente de quien no se ha convertido. Ahora imagínate un creyente que vive con las papas calientes. Pues es un creyente flameado, porque vive quemándose, ¿no? Un creyente rostizado, porque vive quemándose, vive quemándose, vive quemándose. Ok, Oscar. Tom. Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Maravillosa voz. La venida del impío
será conforme a su actividad, como a la actividad. será conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les enviará un poder engañoso, para que crean en la mentira, en lo falso, a fin de que sean juzgados, condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron, aprobaron en la iniquidad. Ahí hay una palabrita pegada. Bueno, exacto. Aquí el punto es, el que no quiere creer, Dios le da total y absoluto respeto. Total y absoluto respeto. Tanto que le da la libertad a Satanás de engañarlo con el fin de que la persona recapacite sobre su decisión. O sea, ¿quieres creer en la mentira? Ok. Te dejo la libertad, Satanás, para que lo llenes de mentira. A ver si esto hace que la persona recapacite. De ninguna manera Dios quiere el mal de la persona. Cuando Él permite algo así es porque está interesado en la salvación de la persona. Oscar. Tom. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Este es el problema, que deciden por las tinieblas. No quieren nada con Dios. No quieren entregarle a Dios su vida. No, quieren retener la vida. Y no entienden que esto los va a llevar eternamente al infierno. Oscar. Tom. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Esta muerte habla de la muerte física que vamos a experimentar y de la muerte eterna si la persona no se convierte. Oscar. Adelante. Apocalipsis 21:27. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo ellos podrán entrar. No habrá más que ellos para poder entrar ahí. Lo único que se requiere para entrar ahí es arrepentirse y convertirse. Oscar. Tom. Ezequiel 22:26. Sus sacerdotes han violado mi ley y han profanado mis cosas sagradas. Entre lo sagrado y lo profano no han hecho diferencia, y entre lo inmundo y lo limpio no han enseñado a distinguir. Han escondido sus ojos de mis días de reposo, y he sido profanado entre ellos. La limpieza en el creyente literalmente depende del creyente. Si tú ya eres salvo, el reto es que permanezcas limpio. Y si ya te has ensuciado, debes ir con Él para que te limpie. Pero no retener el pecado, no justificar una postura. Yo te voy a decir algo. Cuando tengas un punto de vista distinto con alguien y entres en una discusión, tú tienes que evaluar qué es lo que más te interesa. ¿Tener la razón o la relación? Y de una vez te voy a contestar. La Biblia siempre se inclina hacia ti por la relación. Siempre te dice que no
te entremetas en el pleito, que dejes el pleito antes de que se enrede. Porque es una locura entrar en esto. Una verdadera locura. Así que es tiempo de permitir que la santidad de Dios gobierne nuestra vida y no estar luchando en nuestras fuerzas por tratar de conseguir algo controlado por nosotros que solamente va a generar un problema en la relación con los demás. Deja que Dios haga. Ama. Tu papel es amar. A nosotros Dios nos ha encargado amar. Así es que no entren en conflictos. ¿Qué es lo que les dijo? No riñáis por el camino. ¿No les dijo esto Jesús a los discípulos? Vayan, pero no estén peleando, ¿no? Los discípulos, los apóstoles andaban discutiendo el gabinete, ¿no? ¿Quién se iba a quedar el secretario de qué y quién de qué? No entendían que para Dios lo importante era la comunión preciosa de amor entre ellos. Óscar. Vamos a la herencia de la incredulidad. Hay una herencia de incredulidad, Óscar. Así es, todo lo que interactúa en esta creación deja un legado. Desde los átomos, las moléculas, las células y los microorganismos, hasta los astros, las nebulosas y las estrellas en el universo. Dicho de otra forma, toda acción genera una reacción. El legado del pecado es la justicia aplicada, que se traduce como muerte eterna en el lago de fuego. El castigo eterno en el lago de fuego es la herencia del pecado. La única manera de liberarnos o librarnos de este terrible futuro es hacernos coherederos de la vida eterna a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la herencia que tenemos. Óscar. Tom. Efesios 3, del 4 al 6. En vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, las buenas nuevas. Exactamente. Así es. Somos herederos, coherederos con Cristo, Óscar, de la vida eterna. Pero, Tom. Juan 1, del 11 al 13. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Exacto, pero a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, el mundo odia a Dios, odia todo lo que tenga que ver con su palabra, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho, el poder de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Exactamente, Óscar. Bien, vamos a ver esta parte, Óscar, Tom. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Tenemos Señor nuestro. dos caminos, la paga del pecado y la dádiva de Dios. Solamente hay dos caminos. Óscar. Así es, hay un camino que Dios trazó. Él dijo, este es el camino por el que deben andar. Así se lo dijo a Adán y a Eva. Nada más que el hombre, desde que pecó Adán y Eva, ha hecho su propio camino y ha hecho crecer un camino distinto que se ha perdido completamente, Óscar. Y ya no es reconocible el antiguo camino. Un camino sinuoso, lleno de espinos, un camino seco, un camino que lleva al infierno. Y además lo ha animado de manera magistral.
Así es. Le ha puesto muchos distractores y ideologías, olvídate, ¿no? ¿Qué me dices de el dios Baco y el dios del vicio, ¿no? Echándose sus vicios de James Bond, de la cultura equivocada, sensual de este mundo. ¿Qué me dices de la locura de la ideología de género? ¿Qué me dices de la ciencia atea que una y otra vez insiste en querer sacar a Dios de la jugada, de la murmuración, de la idolatría y toda la fantasía y misticismo que hay detrás, solamente para ocultar el verdadero sentido del camino y de Dios, el Dios del dinero y claro, la anarquía absoluta? Yo hago lo que quiera, ¿por qué? Porque quiero, y si te gusta y si no, también. Ok, pero ¿qué pasa con esto? Que Dios abrió un camino distinto. De pronto, Dios abre a través de la sangre de Cristo nuevamente el camino recto. Nada más que en este camino, Oscar, tienes que pasar por Jesucristo, a fuerza, y por su palabra. No hay de otra. A fuerza pasas por Cristo y por su palabra. No hay de otra. Y ahí, en este panorama impresionante, en este nuevo camino que tú ves, que se ha abierto, que está clarísimo, que es de bendición, que es una alternativa distinta a toda esta locura del mundo, que es el camino original, allí, en ese camino recto, hay un legado, Oscar. Pero en este también. El legado de este camino es el infierno. El legado del otro camino es la vida eterna. Ese es el legado, Oscar. No hay más que dos caminos. No hay más, Oscar. El camino de la libertad y el camino de la prisión del pecado. Así es. No hay más que dos caminos. Uno más, Oscar. El problema es que, de pronto, el creyente ya va en aquel camino maravilloso, Oscar, dale un clic. Ya está caminando ahí en el camino de la sangre del Cordero. ¿Y qué crees que pasa? Dale un clic, Oscar. Dale otro. Que comienza a pasar todo lo que estaba aquí allá. ¿Cómo ves? A ver, otra vez. ¿Cómo que no se trata de que el camino es de santidad? Y ahí mismo instala el Dios dinero, y ahí mismo instala el Dios del vicio, y ahí mismo instala a James Bond, a la ciencia atea y todo lo demás. Ya lo ponemos aquí en este nuevo camino. Al fin y al cabo, pues como es el camino de Dios y del Cordero, pues Dios lo va a bendecir, ¿no? Qué terrible equivocación. Tremenda equivocación. Oscar. Tom. Gálatas 2, del 18 al 21. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Así es que yo no puedo reedificar lo que en otro tiempo destruí, si no me vuelvo transgresor. No puedo volver a poner aquello que dejé en el nuevo camino en donde Dios trata de construir a su Hijo en mí. Así es que, empezando por
los malos pensamientos, los juicios contra otros, los enojos, la avaricia, el amor al dinero, mi ancla puesta y mi confianza puesta en los recursos y no en el Creador. Todo eso es el camino aquel lleno de cosas de la vieja vida que queremos traer a la nueva relación con Dios. Oscar. Tom. Hebreos 10, 26 y 27. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Pues sí, te conviertes en un creyente flameado, que se vive quemando, porque no le permite a Dios tomar el control de su vida. Oscar. Así es, no podemos traer estas cosas, porque finalmente si tú no mueres a ellas, Dios se va a encargar de quemarlas. A veces Dios de plano, cuando ya el creyente reincide tanto, mejor se lo lleva. Así ya no generas confusión a los demás y tú dejas de estar sufriendo. Finalmente vas a la gloria, pues ya mejor cálmate. Oscar. El infierno y el lago de fuego. Te dije hace un momento cuando iniciamos que no eran lo mismo, Oscar. No es lo mismo el infierno que el lago de fuego, aunque ambos lugares han sido creados por Dios para castigar el pecado. En este momento solo sabemos que existe el infierno. El infierno es el Hades y la Escritura lo sitúa en el centro de la tierra, o sea, en el centro de nuestro planeta. El Hades es un lugar de castigo temporal que en un futuro será arrojado al lago de fuego, tras el juicio final, junto con todas las personas que no se arrepintieron para aceptar el pago de Jesucristo por sus pecados. Oscar. Tom. Lucas 16 del 22 al 24. Sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. En el Hades, la región de los muertos, el rico alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Ok, aquí tenemos que el Hades y el seno de Abraham, o el paraíso, estaban en el mismo lugar, en la región de los muertos, pero había una cima con un abismo que separaba a ambos. Oscar. Así es, la tierra tiene un centro, Oscar, y en ese centro se encuentra el Seol, la región de los muertos. Vamos a hacer grande esta imagen, Oscar. En esta región de los muertos estaba el Hades y el paraíso, Oscar. Paraíso o seno de Abraham y Hades o infierno. Pero, Oscar, dale un clic más. El Seol era esta región completa. Entonces, cuando alguien hablaba de Dios lo envió al Seol como creyente, quiere decir que lo envió aquí. Si dice Dios lo envió al Seol a un castigo eterno, quiere decir que lo envió allá. Síguele, Oscar. Así es. Estos dos lugares estaban en el mismo, digamos que estaban en la misma región, pero eran completamente distintos. Uno era para castigar el pecado y el otro era para recibir a los creyentes. Todo estaba en el centro de la tierra. ¿Qué pasó, Oscar? Vamos a leer esto. Pon. Salmo 16, 9 y 10. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Está hablando David de él. Tú me vas a llevar al Seol, pero proyecta a Jesucristo. No vas a dejar el alma de mi alma en el Seol, hablando de Cristo. Si ven el salmo antes, este salmo comienza, es un salmo profundo y precioso, comienza a hablar de las características de Jesucristo. Así es que, vamos uno más, Oscar. Cuando Cristo murió, su alma bajó hasta el centro de la tierra. Dale un clic, Oscar. Pero a la región del paraíso. Y ya estando en el paraíso, estuvo ahí 3 días, o sea, 3 noches, y una vez estando ahí, él nunca fue al infierno, se llevó el paraíso. Regrésale uno para que todos lo vean. Ya lo regresamos. Él nunca estuvo en el infierno. Hay gente que piensa que él estuvo en el infierno. Jesucristo nunca estuvo en el infierno. Cuando habla en un pasaje de que predicó a los que están en el infierno, habla de aquellos demonios, aquellas personas que estaban poseídas por demonios antes de los famosos tártaros, antes de que bajaran al lugar de castigo donde se encuentran. Dice, predicó antes a las almas que ahora están en el infierno. O sea, significa que había predicado mientras estaban en la tierra, antes de ser enviadas al infierno. Jesús jamás pisó el infierno, ni tiene por qué hacerlo. Él entró directo al Seol, al seno de Abraham, pero como nunca pecó y tenía que regresar al lado del Padre, Él se llevó el paraíso. Y entonces, Oscar, el Seol se quedó completamente ahora con el Hades o el infierno. Ahora sí el Seol solo tiene el infierno. Mientras tanto, Oscar, en la presencia de Dios, Jesucristo llegó con todo el paraíso y lo instauró literalmente en la presencia de Dios. Por eso ahora todos los creyentes cuando mueren se van directamente a la presencia de Dios, porque en su resurrección Jesucristo se llevó el Seol, o sea, la parte de los creyentes del Seol, se la llevó directamente a la presencia de Dios. Él estaba ligado a Dios, pero también estaba, como murió y resucitó, estaba ligado directamente al paraíso. ¿Sí está claro esto? Ok. Siguiente, Oscar. Tom. Efesios 4, del 8 al 10. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Aquí nos aclara Dios que ya se instauró allá el paraíso. Oscar. Tom. Apocalipsis 20, 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahora sí, el Hades, el infierno, fue lanzado al lago de fuego. Aquí tenemos a los dos en perspectiva, Oscar. Así es. Este lago de fuego, finalmente, Oscar, dale un clic. Otro más. Será lanzado, este infierno que es el Hades, y este es el lago de fuego, será lanzado, Oscar, al lago de fuego. Ahí está. Muy bien. Gracias, Oscar. Vamos finalmente a hablar de la Gran Comisión. Oscar. La Gran Comisión cambia la perspectiva total del creyente. Fueron las últimas palabras de Jesús en la tierra y tienen la visión eterna de Dios sobre la vida. Por esto estás aquí. Dios necesita de tu entrega y de tu fe para este trabajo. El interés de Dios siempre han sido las almas. Siempre. Aunque éstas estén distraídas entreteniendo la vida.
El creyente no debe, no puede dejar a un lado esta encomienda que Dios personalmente le está haciendo. Este es el momento decisivo. Nadie puede hacer tu trabajo. Nadie. Tú tienes que tomar esta responsabilidad. Oscar. Tom. Mateo 9, del 36 al 38. Y viendo Jesús las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. ¿Ya están listos los campos? Necesitamos obreros. Tienes que tomar esta decisión. Ya están listos los campos. Hay que ir a recoger lo que otros sembraron. Con una vida limpia, si tu vida no está limpia, pues ve y pide perdón y entrégala y ya, no pasa nada. Si te quedas pensando, es que soy un miserable, ahí es donde el diablo te quiere y que no salgas de ahí. Pídele perdón a Dios y comienza a ser útil, comienza a servir. Este es el tiempo que tienes que hacerlo, ya despierta. Si te sientes una persona sucia, pues ve y límpiate con Dios. Si aún no te has convertido, esa es la oportunidad de convertirte, de arrepentirte y convertirte. Pero el punto es que comiences ya, comienza a trabajar para Él. No esperes a ser perfecto, porque te voy a decir algo. Nunca vamos a alcanzar la perfección mientras estemos en este cuerpo de muerte. Hay que empezar ya. Hay que decirle a otras personas, ¿qué crees? Si no te salvas, te vas al infierno. Más que buscar que la persona esté cómoda, hermosa y bonita, lo que tienes que buscar es que se salve. De nada le sirve a la persona morir en perfectas condiciones de salud, nada más que se murió, ¿no? Y a irse al infierno. De nada sirve eso. Aquí el punto es que nosotros tenemos que comprometernos con Dios como Él nos pidió. Él lo pidió. Por lo tanto, hay que responder a este llamado. Oscar. Tom. Mateo 28, del 18 al 20. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la comisión. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones. Es una comisión. Dios nos ha enviado esta comisión. Dios te está hablando a ti el día de hoy. A ti que estás escuchando este mensaje. Necesita que te muevas. Necesita que vayas a rescatar las almas del infierno. Las almas van a ir al infierno si no se convierten. Tenemos que rescatar las almas del infierno. Esta es la encomienda que Jesús nos ha dejado. Oscar. Conclusión. La realidad del infierno debe mover nuestro corazón a ir a salvar las almas. Es necesario decir a la gente que hay una esperanza en este mundo, solo una real y verdadera, y se llama Jesucristo. Hoy hemos aprendido que la herencia eterna depende de una sola decisión: aceptar la salvación de Jesucristo. Nada más. No de que la gente se porte bien, no de que haga su tarea, no, todo eso de todas formas hay que hacerlo, pero eso no te salva. Te salva
tomar la decisión por Cristo, porque si no haces nada, no tienes que ser más malo, nada más no hagas nada, vas a ir al infierno. Por lo tanto, nosotros nos tenemos que mover para que la gente haga algo que se convierta. Haga lo único que lo salva, la conversión y el arrepentimiento hacia Dios. Así que hoy hemos aprendido que la herencia eterna depende de una sola decisión: aceptar la salvación de Jesucristo. De eso depende la herencia eterna. Es necesario decir a la gente que hay una esperanza en este mundo, una sola real y verdadera. Se llama Jesucristo. Es necesario que lo hagamos. No hay más que dos opciones: la vida con Cristo o la condenación eterna en el infierno por rechazar la salvación. Oscar. Finalmente, tenemos 3 puntos. Debemos ir a buscar las almas, orar por ellas, hablarles de la esperanza de Jesucristo. Esa es la comisión. Número 2. Nadie puede sustituir el llamado que Dios te ha hecho hoy. Depende solo de tu decisión de servir. Número 3. Ve y haz discípulos de todas partes. No sé qué dice ahí. Ve. Ve. ¿Alguna pregunta? Adelante, Oscar. Bien, tenemos a Moody en el siglo XIX. Vamos a ver qué pasó con Moody. Moody no toleraba la llamada crítica superior de la palabra de Dios. Un día se le acercó un reportero de un periódico que le preguntó respecto a las críticas escépticas. No estoy preparado para ese tipo de cosas, dijo con un brillo en sus ojos. Verá, nunca estudié teología y me alegro mucho de no haberlo hecho. Hay tantas cosas en la Biblia que dedicaré mi energía a predicar sobre ellas hasta que yo me agote. Y luego, si me queda algo, retomaré los textos que no entiendo. Entonces le preguntó el reportero, ¿nunca le pidieron que discutiera pasajes difíciles de las Escrituras? Y entonces él contestó, misericordia, sí, casi todos los días, pero siempre respondo a las personas tal como lo he respondido a usted. Y les digo que hay suficiente satisfacción y consuelo en las promesas del Salvador, todo lo que cualquiera puede desear. El único versículo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, contienen toda la teología y la religión que necesito, y cualquier otro hombre o mujer. Así es que, si tú crees que no estás tan preparado para esto, estás completamente equivocado. Nunca ha dependido de ti. Depende de lo que le permitas a Dios hacer en tu vida. Vamos a dar gracias. Nico.